Gracias, papá. Te damos gracias. Gracias por todo lo que tú nos enseñas, Señor. Te damos gracias por todas estas enseñanzas maravillosas. Cómo transformar mi casa, mi hogar, mi familia en una casa de reino. Bueno, mis hermanos, alineándonos a la boca de Dios, a lo que habla nuestro Padre Celestial, hablando lo que el Padre Celestial habla, escuchando lo que Él está hablando. El lenguaje del reino, mis hermanos, somos nosotros quienes lo complicamos. El lenguaje del reino es fácil. El lenguaje del reino es fácil de hablar. El lenguaje del reino es fácil de entender. Es fácil de poner en práctica. Somos nosotros, el sistema religioso que nos complica a nosotros la vida por causa de tanta distorsión que hay en la identidad. Y la gente quiere hablar como habla todo el mundo aquí abajo, pero muy pocos quieren hablar como habla el Padre Celestial, como habló nuestro Señor Jesús cuando anduvo por este mundo, mis hermanos. Cuando nuestro Señor Jesús anduvo por este mundo, fue muy perseguido y fue blasfemado. Y la gente se le opuso porque no entendían el lenguaje que él hablaba. El lenguaje que nuestro Señor Jesús hablaba era el lenguaje del reino, el lenguaje del Padre Celestial. Ellos no lo pudieron entender. Y como no lo pudieron entender, por eso fue que se levantaron contra él para matarlo, mis hermanos. Cuando él les dice a ellos cuál es el propósito de su venida a esta tierra, cuando él les dijo, si Dios fuera su padre, en Juan 8, 42, 43, si Dios fuera su padre, ustedes me amarían. Si Dios fuera su padre, ustedes me amarían, porque he venido a ustedes de parte de Dios. No estoy aquí por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no pueden entender lo que les digo? Es porque ni siquiera toleran oírme. Y eso es lo que en este tiempo usted y yo tenemos que tener bien claro, mis hermanos, que el lenguaje del reino es sencillo. Es sencillo. Es la religión quien lo complica. Es el sistema religioso quien lo hace todo difícil. Los hombres, las mujeres, las personas que aún no han entendido realmente lo que es el reino de Dios, enseñan un lenguaje complicado, demasiado complicado. Y eso confunde. Hoy escuchamos a mucha gente, por ejemplo, decirle al Espíritu Santo de Dios, bienvenido Espíritu Santo a este lugar. Bienvenido Espíritu Santo de Dios a este lugar. Eso se escucha muy bonito. Sí, se escucha muy hermoso, se escucha muy espiritual. Pero aquí hay un problema muy grande. Oiga, hay un problema muy grande aquí. Cuando nosotros no entendemos el reino de Dios, cuando nosotros no se nos ha revelado la obra redentora de Jesús, cuando nosotros no se nos ha revelado el reino de Dios, todo lo que Jesús hizo para establecer su reino en nuestras vidas, a través de su muerte, su sepultura, su resurrección, cuando no hemos entendido realmente a qué vino el Espíritu Santo de Dios a nuestras vidas, vamos a vivir y a caminar siempre en una identidad distorsionada completamente. Porque siempre vamos a ver al Espíritu Santo como una palomita que viene de visita cuando nosotros lo llamamos. ¿Cuánta gente en las reuniones que hacen le dicen, ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven. Bienvenido eres a este lugar. Bienvenido Espíritu Santo, bienvenido Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, bienvenido eres a este lugar. Y entonces aquí hay un problema muy grande, mis hermanos, demasiado grande. Porque si le estamos diciendo al Espíritu Santo de Dios, bienvenido eres, es porque Él no está en nosotros. Es porque Él no está en nosotros. ¿Verdad? Que esto es fuerte. O sea que no ha vivido en nuestras vidas, sino que solamente nos ha visitado. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Quiere decir que el Espíritu de Dios no está en nosotros. Cuando lo estamos llamando todo el tiempo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Ese no es el lenguaje del reino, mis hermanos. Porque el Espíritu de Dios mora en nosotros.
el Espíritu Santo vino para morar en cada uno de nosotros, los hijos de Dios. Somos su morada, somos su templo, somos su casa, somos su tabernáculo. Y cuando estamos todos juntos como pueblo de Dios, el mismo Espíritu que está en mí y sea el mismo que está en todos los que están a mi lado, pues el Espíritu de Dios ya está en nosotros. ¿Por qué lo vamos a llamar y le vamos a decir que venga si Él ya está en nosotros? ¿Por qué le damos la bienvenida? O sea, estamos diciendo, ven Espíritu Santo. O sea, quiere decir que Él no está en nosotros, que Él no vive en nosotros, que Él no mora en nosotros. Entonces, Él siempre ha estado ahí. El Espíritu de Dios siempre ha estado ahí. Siempre ha estado en nosotros. El problema es que nunca lo hemos entendido. Y ya hablamos un lenguaje que es totalmente contrario. Espíritu Santo, ven, Espíritu, y hasta lo cantamos y todo, y hasta sacan canciones con que ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven. Y todo el mundo cantando y repitiendo lo que alguien compuso en una canción. Entonces, alguien compuso la canción, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven. Y todo el mundo cantando y repitiendo, Espíritu Santo, ven. Como cuando estaba la gente reunida orando sin el Espíritu Santo, pero ahí vino Él como un fuerte viento recio, impetuoso, entró y llenó el lugar y los llenó a todos. Ahora el Espíritu Santo mora ya en todos nosotros. Él no está todavía por ahí como una palomita, como muchos la ven. Él mora en nosotros. Y cuando todos estamos juntos, Él está dentro de nosotros igual. No hay que llamarlo, no hay que decirle ven, ven. ¿Por qué? Porque es que el Espíritu de Dios no fue diseñado para que venga solamente a visitarnos cuando estamos juntos en las reuniones o cuando necesitamos orar. Espíritu Santo, ven, ven, ven. No, 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 no. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el sistema religioso? Nos ha vuelto a nosotros ignorantes en la verdad del reino. Y vivimos en unas prácticas que no están para nada alineadas al diseño del Padre Celestial en su reino. Vivimos totalmente fuera del reino de Dios. No lo conocemos, no lo entendemos, no lo vivimos, no lo establecemos. Y entonces nos acostumbramos a ver al Espíritu Santo de Dios solo como un visitante, que le estamos dando siempre la bienvenida en las reuniones. Bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenido a este lugar, Espíritu Santo. Buenos días, Espíritu Santo. ¿Por qué le decimos que venga, mis hermanos, si el Espíritu de Dios ya está en nosotros? ¿Por qué lo estamos llamando? ¿Por qué, mis hermanos? Porque es la falta de conocimiento de la verdad. Porque no hemos entendido que el Espíritu de Dios es una persona, no es una paloma a la que podemos llamar para que venga y nos visite y se pose arriba de nosotros un ratito y que se vuelva a ir. El Espíritu de Dios es una persona. Es Dios mismo dentro de nosotros. Nos hemos convertido en el templo y en la morada de su Espíritu, del Espíritu de Dios. Entonces, se escucha mucho dentro del pueblo de Dios de que bienvenido Espíritu Santo, bienvenido Espíritu Santo, buenos días Espíritu Santo, tú eres la persona más importante en este lugar, Espíritu Santo, bienvenido eres, y hasta lo mandamos a sentar. Bienvenido Espíritu Santo a este lugar, tú eres la persona más importante, entra y siéntate, como si fuera una persona más de las que están ahí adentro. Siéntate Espíritu Santo y mírame a mí. Y a veces nosotros entonces creemos que somos más importantes que el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo tiene que estar ahí sentado escuchándonos. Y algo muy importante que nosotros tenemos que entender es que siempre le damos gracias al Señor porque nos reúne o porque estamos reunidos, pero se nos olvida que quien nos ha convocado es el Espíritu Santo de Dios a esas reuniones. Entonces, cuando se nos olvida o no entendemos que quien nos convocó, que quien nos invitó fue Dios mismo por medio del Espíritu Santo, mis hermanos, seguimos caminando y viviendo en la misma ignorancia y en la falta de revelación de quién es Dios en nuestra vida. Entonces, lo que usted y yo tenemos que hacer es reconocer en todo tiempo que Él está ahí. Como hijos de Dios,
que estamos establecidos en su reino, reconocemos que su espíritu está en nosotros, que Él vive en nosotros para enseñarnos, que Él es el que nos convoca a nosotros para enseñarnos. Tampoco le decimos Espíritu Santo, ven, 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 porque sabemos que Él fue quien nos invitó a nosotros a la reunión. Yo estoy hablando es cuando nos reunimos en algunos lugares y como hijos de Dios nos reunimos todos dentro de un lugar y le pedimos al Espíritu Santo que venga. Espíritu Santo ven, Espíritu Santo ven, Espíritu Santo ven, como invitado especial. O sea, le estamos diciendo que la reunión la estamos haciendo nosotros, que no es Él, que Él solamente es un invitado especial, y eso es muy grave. Es muy grave eso. Espíritu Santo ven, ya estamos todos reunidos en el lugar. Y entonces después hacemos la invitación al Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, ven, bienvenido eres a este lugar. Tú eres el invitado especial. Así yo escucho mucha gente decir, tú eres el invitado de honor en este lugar. Tú eres el invitado especial en este lugar. Le estamos diciendo, esta reunión no la hiciste tú. Nosotros la estamos haciendo y te estamos invitando a ti a que seas parte de ella. Ven y siéntate a ti aquí como todos los demás. Eso es muy grave, demasiado grave, porque no le estamos permitiendo al Espíritu Santo de Dios morar en nosotros, ni morar en nuestras reuniones, ni morar en todo lo que hacemos. Y es por eso que no hay transformación en nuestras vidas. No hay transformación, la transformación que el Padre Celestial quiere que haya dentro de su pueblo. No hay manifestación de su reino dentro de su pueblo. La gente no conoce allá afuera el reino de Dios porque no hay quien lo manifieste, quien lo establezca, porque la religión se ha encargado de estructurarnos y de hacernos vivir en una identidad totalmente distorsionada de nuestra verdadera identidad en Cristo Jesús. Usted y yo no podemos tener al Espíritu Santo de Dios solo como un invitado especial en las reuniones. Planificamos las reuniones. Nosotros mismos tomamos las decisiones, cómo las vamos a hacer, de qué manera. Inventamos nuestras propias reglas, nuestros propios diseños, con nuestras creencias, con nuestras opiniones, con lo que el sistema religioso ha metido dentro de nosotros. Invitamos a todo mundo y dejamos al Espíritu Santo de último. Invitamos a través del Facebook, a través de YouTube, a través del WhatsApp, a través de Messenger, a través de TikTok, de Instagram, de todas las plataformas. Mandamos invitaciones a todo mundo para que llegue a las reuniones. Y al final, cuando ya está todo mundo en el auditorio, entonces invitamos al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven, bienvenido eres a este lugar. Tú eres la persona más importante, tú eres el invitado de honor. Entra, que ahí te tenemos la sillita para que te sientes tú también. Oiga, eso es sistema religioso, desfasado, distorsionado de la verdad. Un sistema que nos ha hecho vivir a nosotros completamente viviendo en la ignorancia. Y el pueblo de Dios de la antigüedad fue destruido por falta de conocimiento, no conoció la verdad, no conocieron a Dios, no entendieron el propósito de Dios para sus vidas, mis hermanos. No caigamos nosotros en la trampa de vivir en un estilo de vida totalmente alejado de la voluntad del Padre Celestial. No podemos nosotros seguir viviendo conforme al diseño de los hombres o de un sistema terrenal. No podemos nosotros seguir viviendo según la gente nos ha enseñado a nosotros que es el reino de Dios, pero un reino de Dios sin Dios. Un reino de Dios sin el Espíritu Santo. Un reino de Dios sin Jesús. Un reino de Dios sin convicción de la verdad. El reino de Dios tiene su propio lenguaje y eso es muy importante que lo entendamos. El reino de Dios tiene su propio lenguaje y debemos hablar de acuerdo, debemos hablar de acuerdo a la Real Academia de la Fe. Debemos hablar de acuerdo a la fe en el Hijo de Dios, en el que nos salvó, en el que nos libertó. Hablar el lenguaje que Dios habla, mis hermanos. Hablar el lenguaje que Dios habla. Y como les dije al principio, al Señor le podemos hablar en chino, le podemos hablar en portugués, le podemos hablar en español, en francés, en italiano, en alemán, en el idioma que le queramos hablar. Pero si no le hablamos en fe,
si no hablamos el lenguaje del reino, si no hablamos según lo que ha salido de la boca de Dios, oiga, no nos daremos a entender jamás. Dios no nos va a entender ese lenguaje porque es un lenguaje terrenal, un lenguaje emocional, un lenguaje almático. El único lenguaje que Dios habla es el lenguaje del reino y ese es el que Él entiende. Y el Espíritu Santo de Dios, Él es el que nos inspira a nosotros como hijos de Dios para hablar de acuerdo a como el Padre Celestial habla, no como habla el mundo. Es el Espíritu Santo de Dios el que habla a través de nosotros. Es el Espíritu Santo de Dios el que habla a través de nosotros. Por eso podemos hablar el lenguaje del reino. Por eso nos podemos dar a entender con nuestro Padre Celestial, porque el mismo Espíritu de Dios es el que habla por medio de nosotros con el Padre. Y el Padre responde. Y es por eso que podemos entender lo que papá nos está hablando, porque tenemos el mismo espíritu. Porque el espíritu que está en nosotros, el espíritu de Dios que mora en nosotros, es el mismo espíritu que está en Dios. Estamos conectados con Él y hablando el mismo lenguaje. El único lenguaje que Dios entiende es el de las escrituras, mis hermanos. Lo que está escrito. Ese es el único lenguaje que Dios entiende cuando lo hablamos con entendimiento, con sabiduría, cuando hablamos con papá en base a lo que el Espíritu de Dios nos ha enseñado, nos ha mostrado, y podemos hablar con nuestro Padre Celestial con claridad, mis hermanos, con sencillez. Es necesario volver a la sencillez. Es necesario volver a la sencillez. Es el ser humano que todo lo complica. Es la religión que todo lo complica. Es la religión que todo lo quiere mantener fuera de orden, distorsionado, desfasado. El Padre Celestial quiere traer orden a nuestra vida. Quiere otra vez restaurar el diseño divino para nosotros. Volvernos nuevamente a la imagen, a la sencillez, a la semejanza de Él. Pero es el sistema religioso, ese sistema de este tiempo, mis hermanos, que quiere mantener al pueblo de Dios totalmente alejado de Él, alejado de la verdad, sin entendimiento, para que no pueda cumplir el propósito del Padre Celestial en esta tierra. Necesitamos entender lo que es el lenguaje de Dios. Recordemos los hombres santos de la antigüedad, mis hermanos. Fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Ellos entregaban un mensaje que les fue revelado por el Espíritu Santo de Dios. Ellos hablaban conforme al Espíritu Santo de Dios hablaba. Ellos hablaban el lenguaje del reino. Hablaban el lenguaje del reino porque estaban llenos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo era el que hablaba a través de ellos. Hablaban inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Hablaban el lenguaje del reino. La gente era transformada, la gente era impactada. La gente era, se convertían al Señor. La gente era sanada, la gente era libre. Pasaban cosas maravillosas porque el mensaje que se entregaba era un mensaje divino. Era el mensaje de Dios. ¿Por qué? Porque ellos estaban establecidos en el reino de Dios y lo que hablaban era el lenguaje del reino. El lenguaje del reino, que es el poder que desata nuestra lengua, es el Espíritu Santo de Dios. El poder que desata nuestra lengua es el poder del Espíritu Santo de Dios para que podamos hablar como Dios quiere que hablemos. Para que hablemos aquí en la tierra como se habla en el cielo. Para que desatemos aquí en la tierra lo que ya fue desatado en el cielo. Para que atemos aquí en la tierra lo que ya fue atado en el cielo. Necesitamos ponernos de acuerdo con Dios, según su palabra, lo que ha salido de su boca, para que podamos vivir y establecer el reino de Dios aquí en este planeta. No conforme a los hombres, no conforme al sistema de este mundo, no conforme a las religiones, conforme al diseño del Padre Celestial, conforme al diseño del Padre Celestial. Mire que es tremendo porque cuando se habla el lenguaje del reino, usted y yo hablamos con autoridad, desde el gobierno de Dios, desde la autoridad de Dios, desde la voluntad de Dios. Y hablamos la cultura del reino, el lenguaje del reino, la economía del reino. Todo aprendemos a hablarlo según la voluntad de Dios. Todo lo que gira alrededor de nosotros tiene que ser en base al reino de Dios.
Hablamos entonces de gobierno, hablamos de señorío, hablamos de poder, hablamos de cultura, hablamos de economía, hablamos de todo, absolutamente todo, 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 desde el lenguaje del reino. Desde el lenguaje del reino. Ay, no, que yo solamente hablo el lenguaje del reino en la iglesia, pero en mi casa hablo el lenguaje terrenal. Ay, no, yo solamente hablo el lenguaje en las conferencias. O yo hablo el lenguaje del reino cuando me conviene, pero cuando estoy en mi casa o en el trabajo o en la calle, sigo hablando el lenguaje terrenal. No, ahí no estamos haciendo nada. Necesitamos transformación verdadera en nuestra vida. Una transformación que muestra a Dios, porque hemos establecido el reino de Dios en nuestras vidas y lo podemos dar a conocer a Él a través de nuestro lenguaje, a través de todo lo que hablamos. No se trata de hablar lo que la gente quiere hablar. Hablamos lo que el Padre Celestial ya habló. No hablamos lo que la gente quiere oír. Hablamos lo que ya el Padre Celestial dijo. Y lo tenemos que hablar conforme a la voluntad de Dios para que la gente lo pueda entender. Recuerden que en aquel tiempo ellos no podían, los maestros de la ley religiosa no podían entender lo que Jesús estaba hablando. En Juan 8, 42, 43. Jesús les dijo, si Dios fuera su Padre, escuche, si Dios fuera su Padre, o sea que ellos decían que Dios, que era el mismo Padre de Jesús, que también era el Padre de ellos, pero no era así. Si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían, porque he venido a ustedes de parte de Dios. No estoy aquí por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no pueden entender lo que les digo? ¿Por qué? Porque lo que estaba hablando Jesús era lo que había salido de la boca de Dios. Y estos religiosos de aquel tiempo no podían entenderlo. Porque para poder entender el reino de Dios, para poder entender lo que ha salido de la boca de Dios, necesitamos entenderlo por medio del Espíritu Santo de Dios. Ellos no lo tenían. Ellos no tenían al Espíritu Santo de Dios porque es que el sistema religioso no tiene al Espíritu Santo de Dios. El sistema religioso es un sistema lleno de orgullo y de vanagloria. El sistema religioso está compuesto por hombres y mujeres que están llenos de orgullo, de vanagloria, desconectados totalmente de la voluntad y del gobierno y del señorío de Jesús. Han sacado al Espíritu Santo Dios de sus vidas o no lo han querido aceptar, no lo han recibido porque lo rechazan, porque el orgullo que hay en su corazón no les permite conocerlo, no les permite abrazarlo, no les permite vivirlo. Quieren vivir un reino, pero sin el Espíritu Santo de Dios. Quieren vivir el reino sin el Espíritu de Dios. Quieren vivir el reino solamente basado en lo que dice la palabra de Dios, pero sin revelación. Y eso es un antidiseño, totalmente distorsionado, porque ha distorsionado la identidad de muchos hijos de Dios, donde quieren vivir un reino, pero sin el Espíritu Santo. Quieren vivir en el reino de Dios sin el consejo del Espíritu Santo. Quieren vivir en el reino de Dios, pero sin la guía ni la dirección del Espíritu Santo. Orgullo, vanagloria. Pero ese no es el verdadero reino de Dios. El verdadero reino de Dios lo vivimos porque entendemos lo que ha salido de la boca de Dios. Porque lo vivimos, porque lo obedecemos, porque lo ponemos en práctica, porque lo expresamos, lo mostramos, lo establecemos y lo extendemos y lo damos a conocer. No se trata solamente de decir yo estoy en el reino de Dios, pero yo tengo mi propio reinito. Hay muchos reinos aquí en este planeta Tierra, muchos reinos. Y el lenguaje que se habla en esos reinos no es el lenguaje de Dios, no es la verdad de Dios. El único lenguaje que se habla que en el reino de Dios es lo que ha salido de la boca de nuestro Padre Celestial. Toda palabra que ha salido de la boca de Dios, ese es el lenguaje del reino de Dios. Ese es el idioma, el lenguaje celestial, el que ha salido de la boca de Dios. Ese es el que nos conduce a la verdad, a esa verdad que nos lleva a libertad. Es el lenguaje de Dios, la verdad que ha salido de la boca de nuestro Padre Celestial, la que nos hace caminar a nosotros en total libertad. Aleluya. Así que es importante que en este día nosotros nos escudriñemos en qué estilo de vida hemos estado viviendo, en qué reino hemos estado viviendo, qué palabra es la que hemos estado viviendo, cómo hemos estado nosotros
manifestando el reino de Dios, sino la pasamos viviendo como guerreros todo el tiempo, haciéndole guerra al diablo, peleando con las tinieblas, reprendiendo demonios, viendo demonios por todos lados, o conociendo el verdadero reino de Dios, conociendo el tiempo de Dios, los movimientos de su Santo Espíritu, escuchando su voz, dejándonos guiar por Él, caminando en base a lo que Él ha dicho, en lo que Él está haciendo, en lo que podemos ver y entender. Necesitamos escudriñarnos a la luz de las Escrituras y que el mismo Espíritu Santo de Dios nos muestre, nos confronte y que nos haga saber realmente de qué manera estamos nosotros viviendo el reino de Dios aquí abajo, en este planeta Tierra. Si sí lo estamos conociendo, si sí lo estamos entendiendo, si lo estamos disfrutando, lo estamos estableciendo y lo estamos extendiendo. Que si no, lo único que somos solamente religiosos. Solo religiosos, llenos de religión. Y no fuimos creados para eso, ni fuimos llamados por Dios para vivir en esa posición. No fuimos llamados por Dios para vivir como religiosos. Fuimos llamados por Dios para que lo mostremos, para que lo representemos como reyes, como sacerdotes de su reino, como embajadores de su reino, como representantes de su reino, como hijos, gobernantes, que vivimos bajo el señorío y el gobierno de Jesús, estableciendo su reino donde quiera que vamos, especialmente dentro de nuestros hogares, dentro de nuestra familia. Porque si no ha habido transformación en los hogares, si no hay transformación en nuestras vidas, si no hemos transformado los lugares donde vamos, solo somos religión. Y el reino de Dios no es religión, el lenguaje del reino no es religión. El lenguaje del reino tiene que ver con transformación sobrenatural, lo que nos lleva a nosotros a vivir un antes y un después, donde ya no vivimos nosotros, sino que es Cristo visto a través de nosotros, donde podemos mostrar a Cristo a través de nuestras acciones, de nuestras palabras, a través de lo que pensamos, a través de lo que hacemos, de lo que expresamos y todo lo que hacemos. Si no es el reino de Dios lo que mostramos, mis hermanos, entonces solo estamos llenos de religión. Si hacemos invitación al Espíritu Santo en todo tiempo, cuando vamos a orar, cuando nos reunimos y en todo lo que hacemos, siempre estamos invitando al Espíritu Santo de Dios, es porque Él nunca ha estado allí. Es porque no ha estado en nosotros, mis hermanos. Porque creemos que Él no está en nosotros. Y es importante que tomemos importancia y que le demos mucha importancia a este asunto. Porque el Espíritu Santo de Dios es una persona que mora en nosotros. Y no podemos estar invitándolo cada vez que vamos a hacer una reunión como si nunca hubiera estado. Como que si lo invitamos solamente para que esté en la reunión y se vuelva a ir. Para que esté en nuestro tiempo de oración y se vuelva a ir. Para que venga a bendecir la casa con su presencia y se vuelva a ir. No, mis hermanos. Hay que renovar la mente. Hay que renovar la mente y empezar a vivir el estilo de vida que el Padre Celestial quiere que vivamos como verdaderos hijos de Dios dentro de su reino. Conozcamos realmente lo que es el reino de Dios para que lo podamos mostrar, lo podamos manifestar, lo podamos establecer y extender aquí en la tierra. Dios es grande, maravilloso, poderoso y en este tiempo está trayendo entendimiento a su pueblo para que salgamos de tanta ignorancia y salgamos de tanta confusión y de tanto engaño, porque estamos viviendo tiempos de mucho engaño. Por eso el Señor Jesús dijo, tenga cuidado que nadie le engañe. Es muy importante tener cuidado que nadie nos engañe.